piso del mensaje. ¿Lo recuerdan? Es el lado biológico. 4 pisos del mensaje: simbólico, lógico, emocional y el último, biológico. Ya cuando no se prestó atención en los pisos anteriores del mensaje, que hace el inconsciente, lo manifiesta en forma de enfermedad. Es un recordatorio mucho más tangible, más concreto, en el cual generalmente cuando ya llegan a ese piso empiezan a hacerse las preguntas, no les queda otra, empiezan a hacerse las preguntas, digamos, adecuadas, que genera esa mirada interna, ese viaje interno, ¿sí? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué me duele tal lugar? Empieza a haber ese tipo de preguntas. Obviamente que antes del biológico está el emocional. Es por eso que nosotros en nuestra metodología tenemos la primera coordenada es emoción y vacío. O sea, vamos de lleno con el aspecto emocional, a leerlo y a vaciarlo, ¿sí? También quiero aclarar esto, porque van a notar que el nombre de la coordenada es emoción y vacío. Hay veces que el vacío, acá por lo menos en Occidente, se entiende como carente de o falta de, y no es precisamente eso. Y a su vez, el concepto de vacío en Oriente se entiende como algo de lo cual vos te liberaste, como también algo de lo cual te llenaste de universo. Vaciaste aquello que ya no te sirve y por ende el universo puede fluir a través tuyo. Ese es como el concepto, la imagen que tiene Oriente del vacío. Entonces, cuando nosotros decimos vacías una emoción, vacías lo que ya no te sirve, vacías ese paradigma, esa creencia que te limitaba, e inmediatamente y en simultáneo empieza a fluir el universo a través tuyo, hablándolo con este juego de metáforas. Cuando empieza a fluir el universo a través tuyo, ¿qué sucede? Actos de sincronía, sentís que la vida te sonríe o te sentís plenamente conectada con la vida. Todo empieza a funcionar, todo empieza a fluir, a marchar, porque destrabaste, vaciaste eso que obstruía en tu interior el flujo del universo. Esto como una idea, una gráfica del porqué de vaciado de una emoción. Es difícil no emocionarse cuando hablamos de emoción y vacío. Es inevitable, más bueno, obviamente cuando conoces la mecánica, cómo funciona, lo que produce y lo que generas tanto interno como externamente, y es difícil no emocionarse. En eso, como siempre decimos, no nos tienen que creer absolutamente nada, todo esto es a comprobar. Ahí es cuando uno puede verificar, validar cómo funciona y qué hace toda esta mecánica. Cuando uno va a vaciar una emoción, cuando uno va a ir directamente a este plano que es anterior a la biología, anterior a la manifestación en la biología en forma de enfermedad, que es el plano emocional, el paso anterior, es muy común que cuando quieran vaciar una emoción, al principio les suele aparecer interferencias internas o externas. Internas, ruido mental, es como un murmullo interno, un montón de imágenes, cambian las prioridades, de pronto tenés ganas de cortar el pasto, ponerte a limpiar cuando lo venías pateándose bastante el tema. Justo ahí te agarran las ganas de hacer todo eso. Bueno, todo eso son desvíos, son interferencias que tienen que ver con lo que estás por hacer. Vaciar una emoción, vaciar eso que es importante, que está en el fondo tuyo y que te viene molestando, te viene haciendo ruido. Y el hecho de que te sientes a vaciar es un acto de valor porque te estás dando prioridad, es amor propio. Te estás dando un momento en el cual atendés tus asuntos internos importantes, los que forjan tu visión de vida. Entonces, obviamente, como te estás acercando al valor, aparece todo el protocolo de seguridad de no conectar con las emociones y estos son los automatismos que dispara el inconsciente. Esto ya está grabado a nivel social y genealógico, cultural, por lo cual no conectarte. Entonces te desvía, o si, no o si tu interior está en perfectas condiciones como para ir hacia adentro, van a notar de que, a ver, suele pasar, hay veces que uno está mucho más alineado y esas interferencias las pueden sentir muy poquito y ya después no están más. Pueden ser internas o externas. Es decir, te sentas a vaciar esa emoción y se ponen a arreglar la calle, empieza a sonar el teléfono, te empiezan a llamar, ruido afuera, obviamente para que no te conectes con eso mismo. Qué casualidad, en ese momento que te vas a sentar a vaciar pasa todo eso, ya sea o afuera o adentro. Bueno, todo eso son
las molestias, lo voy a decir de esta manera, que se toma el ego para que no accedas a ese cofre de joyas, de perlas tuyas que están en tu interior, ¿sí? Esto hasta les puedo decir tranquilamente que al que le pregunten a los caminantes de nuestra escuela, lo saben muy bien. Las veces que se han sentado a vaciar y algo ha pasado en ese momento para no vaciar, o a nosotros nos ha pasado muchas veces que cuando estamos atendiendo y la persona está llegando al punto importante de la emoción, algo pasa, empieza a haber delay en el internet, o le suena el timbre, o algo pasa. Muchas veces se les ha cortado la luz del otro lado, y después nos conectamos por otra vía, así continuamos. Bueno, algo suele pasar que señala de que eso es importante, a lo cual eso nos lleva a pensar, y esto lo hablo dualmente, es decir, cuando hablo del ego es parte de uno, pero para estudiarlo lo vemos por separado como si estuviera fuera, ¿sí? Pero no es así, como si estuviera afuera, para poder entender cómo es la relación y el funcionamiento de todo esto, ¿sí? Por eso a veces lo cito dualmente. Es una forma de entenderlo. Cuando uno empieza a mirar esto, puede empezar a hacer esta reflexión. ¿Y por qué el ego se toma tantas molestias de generar interferencia en lo interno y o en lo externo para que no conecte con esa emoción? ¿Qué es tan importante? Porque al principio uno no registra que sea tan importante ese vaciado. Es una emoción más, y bueno, uno se siente mal y listo. Generalmente es considerado así, o bueno, ya va a pasar, ya se me va a pasar. Eh, Todo eso son disparadores que argumentan exactamente lo mismo o autojustifican exactamente lo mismo, de que uno no está conectando con algo que es importante. Entonces, cuando uno empieza a ver esto, puede hacerse esas preguntas de, che, ¿por qué se toma tantas atribuciones o hay tanto movimiento y empieza a generar todas estas sincronías para no conectar? ¿Qué es tan importante para tomarse tantas molestias? Lo importante es que si vos vacías esa emoción, empezás a dirigir tu vida, empezás a tomar el timón, ¿sí? Porque esa emoción, como lo comentaba en el texto, si uno no vacía esas emociones, la emoción es energía, y tienen direcciones muy marcadas, esas direcciones te van empujando a hacer determinadas situaciones, a reaccionar de determinada manera, moverte, hablar, pensar, interpretar de determinada manera. Determinada, ¿por quién? Ahí está el tema. Estas creencias limitantes, estos automatismos grabados a nivel genealógico, social, cultural, de lo que fuere, son aspectos que ya están direccionados, están polarizados. Entonces, cuando vacías eso, vacías esa dirección, vacías esa tendencia a hacer eso continuamente. Si vos vacías eso, significa de que estás tomando el volante del auto. Empezás vos a decidir qué vas a hacer, qué vas a sentir en tu vida. Eso ya es gigante. Y obviamente ahí, conquistando esa zona, es una parte donde ya el ego no maneja ese automatismo. Es una herramienta, podríamos decir, menos del ego, y en este caso es una expansión tuya de conciencia más amplia en tu territorio, en tu espacio personal, podríamos entenderlo de alguna manera. Ahora, si se te pasa la emoción que, bueno, es un entrenamiento, obviamente, el detectar las emociones y ir a vaciarlas, es un entrenamiento. Si se te pasan esas emociones, lo digo así, se te pasan, los caminantes sabrán también esta lingüística, ¿qué sucede? Están las otras coordenadas del método. La coordenada 2 es la lectura simbólica, y que habla de lectura simbólica de que cuando no viste esa emoción, no la atendiste, no la vaciaste, esa intensidad emocional empieza a ser descargada en primera línea en objetos, en materia. Ahí el cerebro prioriza descargarlo de la materia en vez de la biología que consume más energía ese mensaje. Entonces, prefiere, no sé, romperte esa cerradura o romperte el celular o que ese cajón que antes funcionaba bien ahora ya no abre o sí, la cerradura no gira, el auto no te enciende, que se te rompe la ventana y ahí después empiezan las preguntas, ¿y qué está pasando? ¿Por qué? O sea, no, no puede ser. Precisamente es un mensaje, ya están en coordenadas, no están atendiendo lo que está sucediendo en su interior, esas emociones que ya tienen un mensaje, y el inconsciente se lo pasa hacia la materia. Ahí está el mapa de lectura simbólica para poder decodificar la realidad y ver qué está sucediendo internamente, eso, coordenadas. Y si aún así no le prestas atención a esos elementos que te
que estás densificando, que estás descargando en el exterior a través de los objetos, ¿qué hace el inconsciente? Te lo pasa directamente a la biología. Ahí lo vemos en coordenada 3, la ley del espejo, donde vemos todo el mapa del cuerpo, partecita por partecita, para poder decodificar si ya lo descargaste en el cuerpo el mensaje, bueno, ver qué mensaje trae. También quiero aclarar que no es que exista una sola lógica por cada enfermedad, porque si no, podríamos decir el manual de la vida ya está escrito y listo, ya está. No es así. Precisamente la vida es dinámica, está en movimiento y cambio constante, por lo cual por cada enfermedad existen muchas interpretaciones de ese conflicto. Y estos, por ejemplo, manuales o diccionarios de decodificación biológica están siendo actualizados constantemente. Digamos, eso incluso lo hablamos con colegas de que antes una enfermedad, por ejemplo la neumonía, se interpretaba con determinados conflictos de territorio y ya en la actualidad hay variantes. Hay variantes que antes no estaban. Pero eso es porque la sociedad cambió, la conciencia también evolucionó y también la interpretación de determinados conflictos cambió. Como así también, esas interpretaciones son a nivel social y cultural de una región, como en otros lugares no hacen conflicto de eso. Entonces precisamente no tienen esas manifestaciones, tendrán otras, pero no precisamente las que pueden tener una región. Por eso no es que es una Biblia, digamos, y que la lógica sea solamente esa. No, hay tantas lógicas como personas hay en el mundo. Entonces, son muchas. En esto sí es importante tener en cuenta que estos aspectos que citan estos diccionarios están hablando de puntos de referencias en común que se han encontrado en consultorio. Cuando uno está en consultorio puede hacer incluso una lista de la cantidad de interpretaciones que hay frente a un conflicto. Y te das cuenta que van pasando los años y le vas agregando más interpretaciones porque va cambiando también la sociedad. Entonces, ante cada situación o conflicto hay que revisar varios aspectos, pero sí es importante tener en cuenta estas referencias como para decir, bueno, puede venir por acá la historia. Son como pistas de exploración para que uno pueda empezar por lo menos a cambiar esa imagen de que todo está afuera y todo el poder está afuera, empezar a mirarlo hacia adentro y empezar a reflexionar, bueno, ¿cómo es que generé esto? ¿Qué mensaje me estoy dando? Ahí entra ese tipo de lectura que nosotros lo vemos ya en la coordenada 3. Lo abordamos en la 1, previamente, precisamente para anticiparnos y no tener que descargarlo en la biología.